Bueno, seguimos con este tema de fisiología de la presión arterial. Dice que la presión sanguínea refleja las interrelaciones existentes entre los diferentes factores hemodinámicos, a saber, el gasto cardíaco, la resistencia vascular periférica, el volumen sanguíneo, la viscosidad sanguínea y la elasticidad de las arterias. Estas palabras claves de gasto cardíaco, resistencia vascular, volumen sanguíneo, viscosidad y elasticidad, subrayenlo, márquenlo, ténganlo ahí, digamos, en el bosquejo que tal vez ustedes tengan al lado mientras están escuchando este audio, porque lo vamos a ir desglosando. Y yo de paso les quería comentar que en la página 273 del Duilio Gómez aclara un poquito, digamos, los conceptos de la diferenciación entre tensión arterial y presión arterial, que muchas veces se utilizan como sinónimos, ya que la presión arterial habla de fuerza que se ejerce sobre la sangre al pasar por las arterias, por las paredes arteriales, mientras que tensión arterial habla de resistencia, ¿sí? La resistencia que le oponen las paredes arteriales al paso de la sangre. Este concepto, vuelvo a decir, que yo les estoy comentando, está en la página 273 de la bibliografía sugerida Duilio Gómez. Seguimos. Bueno, acá vamos a hablar un poquito de gasto cardíaco. Dice que el gasto cardíaco es el volumen de sangre, tiene que ver con, está hablando o puntualmente de volumen sistólico, con volumen de eyección, que el corazón bombea en un minuto, ¿sí? Y ahí me está hablando ya también directamente de frecuencia cardíaca. Por lo cual se desprende esta fórmula, ¿sí? Gasto cardíaco es igual a frecuencia cardíaca por volumen sistólico. Todas estas fórmulas, inclusive la que ahora les voy a decir, la van a utilizar bastante en segundo y en tercer año, pero bueno, ya las empiezan a aprender ustedes en esta etapa, ¿sí? La presión sanguínea, dice, depende del gasto cardíaco y de la resistencia vascular periférica. Bueno, también me tiro una fórmula, ¿sí? De gasto cardíaco por resistencia, ¿sí? Y subrayen ahí si quieren periférica, ¿sí? Está hablando, digamos, justamente, digamos, en lugares bien distales, ¿sí? Seguimos. Dice, cuando aumenta el volumen de líquido dentro de un espacio cerrado, como ocurre con la sangre en los vasos, la presión dentro de dicho espacio se eleva, ¿sí? Exactamente, cuando hay una mayor concentración, como estoy siendo redundante con la lectura, de volumen, ¿sí? Bueno, justamente, digamos, va a haber una mayor presión, ¿sí? ¿Qué ocurre si esa presión, digamos, sigue subiendo? Bueno, van a aparecer sangrados, ¿sí? Lo más complicado es cuando sangra, digamos, a nivel cerebral, ¿sí? Puede ocurrir algunas aneurismas en algunos otros espacios del organismo, no solamente a nivel cerebral también. Dice, si aumenta el gasto cardíaco, se incrementa la cantidad de sangre bombeada contra las paredes de la arteria, lo que da un aumento de la presión sanguínea, ¿sí? Justamente, a veces ocurren no solamente en situaciones de ejercicio, de actividad física, o cuando uno está trabajando, lo que sea, sino que a veces inclusive puede llegar a ocurrir, ya vamos a ver algunos factores que influyen en situaciones de estrés, otras cuestiones, digamos, que se genera un aumento del gasto cardíaco, por lo cual, digamos, se eleva la frecuencia cardíaca, ¿sí? Y genera una mayor presión sanguínea. Bueno, desglosamos un poquito lo de resistencia periférica. Dice que la sangre circula por una red de arterias, arteriolas, capilares, vénulas y venas. Las arterias y las arteriolas se hallan envueltas por músculo liso que se contrae o se relaja para aumentar o reducir la luz por la cual discurre la sangre. Exactamente, ¿sí? Dice, justo iba a aclarar algo, sigo leyendo y ahora lo aclaro. El calibre se modifica para ajustar el flujo sanguíneo a las necesidades de los tejidos. Eso se llama vasodilatación o vasoconstricción, ¿sí? Ejemplo, dice, cuando un órgano principal necesita más sangre, las arterias periféricas se contraen disminuyendo su suministro, ¿sí? Generalmente a veces es esto, ¿no? Cuando lo necesita, por ejemplo, en el caso de alguna hemorragia, tanto externa como interna, el sistema nervioso central, puntualmente el autónomo, ¿sí? Direcciona esa sangre, digamos, que está faltando, la saca de lugares periféricos y las envía a los lugares centrales puntualmente para proteger órganos como el cerebro, ¿sí? Justamente para que no haya falta de irrigación de oxígeno, nutrientes y demás, corazón, pulmón, riñón, etcétera, ¿sí? Seguimos. El volumen sanguíneo dice que el volumen de sangre que circula por el sistema vascular también influye en la presión sanguínea. En general, el individuo adulto posee un volumen de sangre circulante de 5 litros. Si el volumen aumenta, se registra una mayor presión sobre las paredes de las arterias. Ejemplo, una administración rápida e incontrolada de líquidos intravenosos eleva la presión sanguínea.
Cuando se produce un descenso del volumen, como en el caso de las hemorragias, baja la tensión arterial. Muchas veces hacemos, digamos, expansiones que se denominan expansiones fuera del plan de hidratación parenteral, por ejemplo en terapia donde yo trabajo, ¿sí? Cuando tenemos que corregir, digamos, algunos tipos de hipotensiones, ¿sí? Indistintamente de utilizar algunas drogas como adrenalina o noradrenalina, digamos, a veces se corrige justamente, digamos, esta insuficiencia de que el paciente semipotense y demás, puede ser por algunas hemorragias internas, a depender el tipo de hemorragia y demás, solamente agregando volumen. Hay distintos tipos de volúmenes, ¿sí? Ya lo van a ver cuando veamos un poco de sangre, ¿sí? Plasma, coloides, cristaloides, y a depender, digamos, del componente que está necesitando y que el médico lo va a poder visualizar a través de un laboratorio, ¿sí? De una extracción de sangre, va a ser, digamos, la reposición del volumen que se va a necesitar. Inclusive muchas veces también inclusive sangre en sí misma como glóbulos rojos, tal cual. Seguimos. Dice, la densidad o viscosidad de la sangre influye en la facilidad con la que la sangre fluye por el interior de los pequeños vasos, ¿sí? El hematocrito o porcentaje de glóbulo rojo en la sangre determina la viscosidad sanguínea. Cuando el hematocrito aumenta y la velocidad de flujo en la sangre disminuye, la presión sanguínea se incrementa. Exactamente, ¿sí? El corazón debe contraerse con mayor fuerza para poder movilizar la sangre viscosa, ¿sí? Cuando está más espesa la sangre, cuando tiene así estas cuestiones, digamos, de que hay un colesterol elevado, porque la dieta, digamos, no es la adecuada y la sangre se pone más espesa, justamente, digamos, el corazón va a tener que hacer más fuerza, ¿sí? Va a tener que eyectar con más fuerza, eso va a generar una hipertrofia puntualmente del ventrículo izquierdo en condiciones patológicas que después no va a decrecer, ¿sí? Entonces se van generando algunas cuestiones muchas veces de hipertensión, ¿sí? Elasticidad. Normalmente las paredes de las arterias son elásticas y fácilmente distendibles, normalmente. Hago redundancia en esa palabra porque, bueno, cuando existen condiciones patológicas o enfermedades previas, lo que sea, obviamente no está ocurriendo esa normalidad. A medida que aumenta la presión en el interior de las arterias, el diámetro de los vasos aumenta para acomodarse al cambio de la presión, ¿sí? Esto estamos hablando, digamos, dentro de un individuo sano, cuando hay placas de ateroma, cuando la inervación de los nervios sobre músculo liso, que es lo que hace la vasoconstricción y vasodilatación, no está ocurriendo esa sinapsis neuronal, obviamente no va a ocurrir, y bueno, ahí entramos en algunas complicaciones patológicas y demás, ¿sí? La distensión de las arterias evita que se produzcan grandes fluctuaciones de la tensión arterial. Estamos hablando en un individuo sano, pero vamos de un individuo sano y yo les voy tirando algunas aristas de algunas complicaciones que pueden ocurrir con algunos tipos de pacientes, ¿sí? Hipertensión. Dice que es un trastorno a menudo asintomático, o sea que no presenta síntomas visibles, por lo menos de manera inmediata. A veces sí, puede ocurrir un sangrado nasal, una epistaxis, lo más complejo cuando existe un accidente cerebrovascular hemorrágico, pero bueno, dice que generalmente es asintomático y que se caracteriza por una presión sanguínea persistente elevada, ¿sí? Eso es un diagnóstico de hipertensión, o sea que no baja, ¿sí? Porque a veces uno puede tener algunos picos, ahora vamos a ver algunos factores, charlar algunos factores, en una situación de estrés, en una situación emocional, cualquier otra situación, pero el organismo lo trata de compensar y lo compensa. El problema, digamos, es cuando no los puede compensar porque hay enfermedades preexistentes. Equipo para medir la presión sanguínea. Bueno, yo sé que esto ustedes ya lo vieron con la profe Karina, lo vamos a repasar rápidamente. Dice, el efimomanómetro comprende un manómetro, ¿sí? En sí mismo, para, digamos, qué es lo que me da el valor puntualmente. Un manguito de tela en cuyo interior existe un valor de goma, de goma inflable y una pera con una válvula que al ser presionada sirve para inflar el manguito. Los dos tipos de efimomanómetros que comúnmente se utilizan, ¿sí? Es el anaeroide y el de mercurio, aunque el de mercurio ya está quedando casi en desuso, y se está utilizando más el electrónico que utilizamos a través, digamos, de un medidor de un multiparamétrico, ¿sí? ¿Por qué multiparamétrico? Porque me mide todos los parámetros, no solamente signos vitales, sino otras cuestiones a depender, digamos, calidad y prestaciones que pueda dar ese equipo, ¿sí? No son todos iguales.
Factores que influyen sobre la presión arterial. Bueno, yo en la bibliografía, digamos, que tengo, está en la página 291. Yo quiero que esto lo investiguen, quiero que charlemos también los días sábados. Esto se los voy a dejar como tareita. No es complejo de encontrar, es fácil de entender. Y bueno, ya van a ver, digamos, cómo se interactúa un factor con otro de la misma manera que un signo vital con otro me altera o me intenta compensar. Valoración de la presión arterial se puede medir de forma directa, ¿sí? Estamos hablando de una manera invasiva, o indirecta de una forma no invasiva. El método directo de presión arterial requiere la inserción de un catéter fino en una arteria, ¿sí? Generalmente, como me estoy saltando un poquito la lectura, pero está ahí abajo, se utiliza en la terapia intensiva. Es un sistema de tubos que conecta el catéter con el equipo de monitorización electrónica, ¿sí? Esa es la forma invasiva. Generalmente, lo que nosotros hacemos en sala común, clínica médica, digamos, en guardia central, en cirugía, es, digamos, la medición no invasiva con el esfigmomanómetro, ¿sí? Auscultación, bueno, para generar, digamos, todo este procedimiento, el entorno es importante. Siempre el entorno es importante. Tratemos que tratar de que sea un entorno lo medianamente cómodo, relajado y en silencio. A veces se puede, a veces no. Si entramos en la unidad de paciente, bajar un poco la tele, pedir al familiar que baje el tono de la voz o que se retire. Pedirle, podemos dialogar justamente, pero en el momento de hacer esta medición que para nosotros es de precisión, necesitamos mucha concentración, ¿sí? Necesitamos escuchar de manera correcta, por lo cual hay que chequear previamente el equipo y demás. El paciente puede estar acostado de pie, la posición preferible es la sedestación, puede estar también en Fowler o en semi-Fowler. En la mayoría de los casos, las mediciones de la tensión arterial en decúbito supino, sentado y de pie son similares. Está hablando en la mayoría de los casos, a veces existen algo que ya vamos a charlar un poquito más adelante, que yo ya charlé el sábado, cuando hay una diferenciación ortostática, ¿sí? Dice, sin embargo, en algunos pacientes varía con los cambios posturales. La hipotensión ortostática, ¿sí?, puede ser un síntoma de déficit de volumen de líquido o de control neurovascular inadecuado. Yo ya les había dado en el glosario que ustedes averigüen este tema, charlamos el sábado, vamos a trabajar con esta cuestión, ¿sí? La hipotensión es justamente cuando me está hablando de una hipotensión, que hay una diferencia, digamos, entre bipedestación y sedestación, pero el médico lo va a pedir, enfermero, enfermera, necesito una diferenciación ortostática. Y ahí ustedes van a saber de que al paciente primero tiene que tomar sentado y después parado, y cuando existen, digamos, algunas complicaciones, bueno, va a haber variabilidad, o inclusive el paciente va a manifestar mareos y demás porque hay un déficit inadecuado de volumen o neurovascularmente, digamos, no está ricamente enervado o hay alguna patología preexistente o subyacente. En la valoración inicial, la enfermera debe obtener y registrar la presión sanguínea en ambos brazos, ¿sí? Cuando no tengo ningún dato, cuando es la primera vez, cuando hace mucho que el paciente, digamos, no lo controlo. Dice, normalmente existe, un dato a subrayar, una diferencia entre 5 a 10 milímetros de mercurio entre ambas mediciones. Es un poquito difícil a veces con el esfigmomanómetro aneroide detectar esta variabilidad en las mediciones. Como se imaginarán, con el electrónico es mucho más fácil, ¿sí? Porque bueno, me va a dar de manera más justa. Cuando hablo del electrónico estoy hablando del multiparamétrico, ¿sí? Estamos hablando dentro de situaciones intrahospitalarias, ¿sí? En las sucesivas valoraciones, la presión sanguínea se medirá en el brazo en que la presión haya sido la más elevada. Generalmente se toma y se valora del lado izquierdo, pero puede ocurrir, digamos, de que haya alguna cuestión que ahora después las vamos a charlar, un acceso venoso, que haya tenido, no sé, que tenga una herida, que sea un quemado, que le hayan sacado una mama de ese lado, ¿sí? Bueno, ahora vamos a ver. La enfermera debe preguntar en caso de que lo sepa cuál es su presión arterial normal, porque para cada paciente, indistintamente de que hay valores estándares que ahora vamos a ver, hay gente, digamos, que se maneja con ese parámetro de tensión arterial que puede ser anómalo dentro de la tabla de la normatividad, pero para ese paciente él con esa presión anda bien, ¿sí? Bueno, veremos si toma alguna medicación, cuánto hace que está con esos valores, tanto hacia arriba como hacia abajo. Si éste la desconoce, se le informa de la misma después de su medición y registro, ¿sí? Se cayó este paradigma de no decirle al paciente los valores. Sí, si el paciente quiere saber sus valores de signos vitales, estamos en la obligación de decírselos. Korotkov
dice que es un cirujano ruso que fue quien describió por primera vez en 1905 los ruidos audibles sobre una arteria mientras se desinfla el manguito, ¿sí? El primer ruido de Kortkov es un golpeteo rítmico nítido correspondiente a la frecuencia de pulso que aumenta gradualmente de intensidad. Todo esto que yo estoy diciendo está en la lectura, ¿sí? En el Potter. El comienzo del sonido corresponde a la presión sistólica, o sea, la máxima. A medida que el manguito continúa desinflándose, aparece un murmullo o sonido silbante que tiene que ver con el segundo ruido. Bueno, va hablando del tercer, cuarto y quinto ruido. Dice que el tercer ruido es un golpeteo más agudo e intenso, que el cuarto, que es sordo y de baja tonalidad, apareciendo cuando el manguito se desinfla más. Bueno, para todo esto ustedes van a ir adquiriendo práctica, pericia. Lo que yo siempre aconsejo, si ustedes ya tienen o compraron un tensiómetro, ¿sí? Que lo vayan utilizando con sus seres queridos en estas situaciones y circunstancias, hasta que tengamos la posibilidad de ir al laboratorio para poder trabajar estas cuestiones, ¿sí? Bueno, salto al quinto ruido. Para hacerla corta, dice el quinto ruido es la ausencia del sonido en los adolescentes y en los adultos. Este ruido se corresponde con la presión diastólica, o sea, con la mínima, ¿sí? Valoración de la presión arterial mediante auscultación, ¿sí? Valorar posibles factores que influyan normalmente sobre la presión sanguínea. Por eso, ya ahora vamos a ver, inclusive cuando veamos pulso y todos los signos vitales, yo tengo que tratar, digamos, si el paciente estuvo caminando, vino de la calle o como sea, que se quede un ratito sentado, ¿sí? Valorarlo. ¿Sí? Estamos hablando en condiciones óptimas, ¿no? Si estamos en urgencia o en emergencia, la situación cambia totalmente. Pero bueno, dice, elegir el lugar ideal para obtener la medida de la presión sanguínea. Ya vamos a ver en qué lugares se puede medir y valorar. Evitar la aplicación del manguito de presión cuando existe un catéter intravenoso en fosa antecubital. Ese espacio, fosa antecubital, subrayenlo, es la parte contraria al codo, como para ubicarnos anatómicamente. Y se estén perfundiendo líquidos intravenosos, ¿sí? Anastomosis arteriovenosas. ¿Qué es esto de anastomosis? Cuando hay, digamos, una unión entre una arteria y una vena, que puntualmente se puede ocurrir, digamos, en pacientes que se están hemodializando, porque se necesitan colocar grandes catéteres para hacer ese filtrado sanguíneo. Entonces necesitamos un vaso que esté hipertrofiado. Eso lo hace el médico, el cirujano. Bueno, de ese lugar no puedo o no debo tomar la presión arterial. Cuando se haya realizado una intervención quirúrgica de mama o de axila en ese mismo lado, cuando el brazo o la mano hayan sufrido algún traumatismo, hace un rato también lo dijimos. Preparar el equipo, chequear que esté funcional, que sea adecuado, que el manguito sea adecuado. A veces no tenemos los manguitos adecuados en las salas para pacientes obesos, tenemos un gran problema con esa situación, tenemos que tratar de conseguir el manguito adecuado. Aconsejar al paciente que evite la cafeína y el tabaco durante los 30 minutos previos a la valoración. Bueno, hay gente que tiene esos hábitos, ¿sí? Tenemos que explicar, enseñar, educar. Pedir al paciente que adopte la posición de sedestación o de cúbito. Explicar el procedimiento al paciente y que descanse, ¿sí? Siempre tengo que estar dialogando. Obviamente que hay un momento donde tenemos que cerrar el diálogo por un instante, pero tenemos que explicarle al paciente y no dar todo por hecho que el paciente conozca en la totalidad lo que estamos haciendo, que para nosotros puede llegar a ser rutinario. ¿Lavarse las manos? Sí, siempre. Con el paciente sentado o acostado, colocar la parte superior del brazo desnuda, con apoyo si es necesario para que no esté haciendo fuerza y generando tensión, a la altura del corazón con la palma de la mano hacia arriba. Vuelvo a decir, preferentemente esto se hace en miembro superior izquierdo. Perfecto, seguimos. Dejar expuesto por completo el brazo, eliminando toda ropa que pueda ejercer compresión. Palpar la arteria humeral, colocar el manguito 2,5 centímetros por encima del punto donde se palpa ese pulso braquial. Vuelvo a decir, todo esto lleva destreza y tiempo, tiene que ver dónde está ese espacio, 2 centímetros y medio arriba del espacio antecubital, ¿sí? La arteria humeral, bueno, tiene el mismo nombre que el hueso, ¿sí? Que el húmero. Centrar el balón del manguito colocándolo sobre la arteria. Generalmente, digamos, los tensiómetros hoy por hoy traen una etiquetita blanca en un costado que tiene que ver con flechitas, que nos ayuda a visibilizar, digamos, dónde voy a colocar esa parte, ¿sí? Ahí voy a colocar también el estetoscopio. Ya vamos a trabajar todo esto lo mejor que podamos los días sábados, ¿sí? Para ir trabajando estas cuestiones hasta que podamos ir al laboratorio. Voy un poco apurado, así que si me trabo, ustedes disculpen, no quiero que sea tan extenso y aburra. Con el manguito completamente desinflado, enrollarlo suavemente alrededor del brazo y adaptarlo a esto. Y por eso vuelvo a decir, necesito el manguito adecuado para cada paciente, ¿sí? No existe una medición estándar.
Asegurarse que el manómetro esté colocado verticalmente a la altura de los ojos. El explorador no debe situarse a más de 1 metro del manómetro. Acá tenemos otra situación, ¿sí? A no más de 1 metro estoy entrando dentro de lo que se denomina espacio íntimo del paciente, por lo cual, digamos, yo tengo que tener una serie de consideraciones, el respeto, ¿sí? Bueno, ahora utilizamos el tapaboca o el barbijo, pero tengo que fijarme de que yo no tenga halitosis, que significa mal aliento, ¿sí? O sea, tengo que generar una cierta seguridad, pedir permiso. No todas las personas reaccionan de la misma manera cuando entramos dentro del determinado espacio íntimo del otro, ¿no es cierto? Palpar la arteria humeral o radial con la yema de los dedos de una mano mientras se infla rápidamente el manguito hasta 30 milímetros de mercurio, una presión superior a la correspondiente al cual en el que desaparece el pulso. O sea que yo tengo que, mientras voy palpando, voy insuflando hasta que yo detecto, ¿sí? Puntualmente, ¿dónde? ¿En la arteria? Sí, en la arteria, pero en este caso sobre la arteria radial. Por ahí acá no lo aclara mucho, pero yo lo aclaro y ya lo vamos a ver cómo lo podemos hacer para mostrar con la profe Cari el día sábado. Desinflar lentamente el manguito y anotar el punto del manómetro en el que reaparece el pulso. Bien. Desinflar el manguito por completo y esperar 30 segundos para que recircule esa sangre. Colocarse el estetoscopio y corroborar los sonidos, ¿sí? Recién ahí me coloco el estetoscopio, que ya previamente chequeé, que está higienizado, etcétera. Ustedes ya saben toda esa situación. Volver a localizar la arteria humeral y colocar sobre ella la campana o diafragma del estetoscopio. Tengo que, justamente cuando lo coloco, un dato importante, interesante, no solamente que esté limpio, sino que no esté frío, porque al paciente le va a molestar, ¿sí? Y cuando el paciente está hospitalizado, está con un montón de cuestiones que lo están injuriando, puede ser extremadamente molesto y hasta el paciente manifestarlo, puede manifestar dolor, etcétera. No permitir que la pieza torácica contacte con el manguito ni con la ropa del paciente, ¿sí? Tratar de evitar esos roces con la ropa propia del paciente. Por eso yo tengo que trabajar, vuelvo a decir, dentro de un espacio íntimo del otro y ir brindando una cierta seguridad y teniendo estos cuidados. Cerrar la válvula de presión siguiendo el sentido de las agujas del reloj hasta que quede atrapada, ¿sí? Bueno, esta situación, vuelvo a decir, si ustedes ya tienen un tensiómetro, vayan trabajando esta cuestión del índice y el pulgar de cerrar y abrir esa válvula de la perita, que a veces se necesita una cierta destreza. Ya también lo vamos a trabajar, pero si lo tienen la posibilidad de tenerlo, vayan trabajando cómo se abre y cómo se cierra esa válvula. Inflar el manguito hasta 30 milímetros por encima de la presión sistólica palpada, soltar lentamente la válvula permitiendo que por el mercurio descienda a un ritmo de 2 a 3 milímetros de mercurio por segundo. O sea que lo tengo que ir soltando para que descienda despacio, ¿sí? Para que yo pueda ir escuchando cada uno de los sonidos que se producen, amplitudes y demás. Todo con destreza y con tiempo, pero este es el procedimiento adecuado. Anotar el punto que marca el manómetro cuando se escucha nítidamente el primer sonido, seguir desinflando el manguito progresivamente y anotar el punto que indica el manómetro cuando aparece un sonido apagado o sordo. Seguir desinflando el manguito y anotar el punto del manómetro con una aproximación, bueno, recién lo dije, de 2 milímetros de mercurio en el que desaparece el sonido, siempre suave que voy generando, digamos, ese escape de aire. Desinflar el manguito rápidamente por completo una vez que ya cerré el ciclo, retirarlo del brazo, salvo que se piense repetir la medición. Si yo tengo, digamos, conectado un manguito a un monitor multiparamétrico con la manguerita, no necesito, digamos, lo expreso de esta manera para que lo puedan entender mejor, no necesito sacárselo ahora. Si yo estoy haciendo una medición que no tengo el monitor multiparamétrico, a veces también puede ser necesario, si bien está flojo, lo desinflé, lo desinsuflé, digamos, que siga colocado porque necesito a veces otras lecturas. Monitor multiparamétrico no se piense que está en todos lados. Por ejemplo, en clínica médica no todo paciente tiene monitor multiparamétrico, ¿sí? Es costoso, es un recurso que hay que optimizar, etc. Si es la primera vez que se efectúa esta valoración en el paciente, se repite el procedimiento en el otro brazo, ¿sí? Si es la primera vez, controlamos a ver si hay una diferencia entre el brazo izquierdo y el brazo derecho. Ayudar al paciente a recuperar una posición cómoda y cubrirle el antebrazo, claro. Informar al paciente la lectura obtenida, ¿sí? En el caso que lo amerite, si él lo quiere. Lavarse las manos siempre. Comparar los registros obtenidos con otros previos basales del paciente, necesito la historia clínica, con los valores normales de presión media para la edad del paciente, ¿sí? Explicar al paciente que tal vez sea necesario nuevas valoraciones, vuelvo a decir, no dejar nada por sentado, registrar e informar hallazgos anómalos. O sea que si estamos dentro de valores estándares, no tengo que avisar. Ahora, si está en hipotensión o en hipertensión, por supuesto que tengo que avisar.
Bueno, acá hablamos un poquito de la TAM, que es la tensión arterial media, que permite determinar el nivel de perfusión cerebral, lo que está entre paréntesis, PPC, para una adecuada perfusión cerebral, que tiene que ver con oxigenación a nivel cerebral. El valor de la TAM, para que ocurra una perfusión cerebral adecuada, debe ser mayor a 60 milímetros de mercurio. ¿Cómo hacemos para sacar esta tabla de TAM? Bueno, acá está, presión sistólica más 2 por presión diastólica entre paréntesis, todo dividido o sobre 3, ¿sí? Generalmente los monitores multiparamétricos, cuando tengo el favor de tenerlos, ellos ya abajo de la tensión arterial sistólica y diastólica me tiran un número más pequeño, la TAM. Ya lo vamos a mostrar, yo sé que algo vieron con la profe, pero yo les voy a mostrar cuando veamos pulso y demás, ya van a ver, les subo una vez más el multiparamétrico. Bueno, acá están los valores actualizados de la presión. ¿Sí? Han ido cambiando, estos son valores más actualizados, esto está en el Duilio Gómez, no en el que ustedes bajaron o que yo envié, sino que está en la octava edición. Yo creo que envié un link, creo que ahí está, yo tengo que mirar también esa octava edición, me interesa, donde tiene, y los 3 profesores que damos la teoría, quedamos de acuerdo de que estos valores vamos a tomar porque son los más actualizados, ¿sí? Dice clasificación de la presión arterial para adultos mayores o igual a 18 años. Categoría normal, en sistólica menor de 120, o sea 120 como máximo en sistólica. Diastólica menor a 80 y como máximo en diastólica 80. Y va tirando los otros valores de prehipertensión, etapa 1 de hipertensión, etapa 2 de hipertensión. Ustedes lo pueden ver ahí. Hipertensión, etapa 1 de hipertensión, 140 a 159 en sistólica. ¿Sí? Da ese margen, ¿no? O de 90 a 99 en diastólica, y la etapa 2 de hipertensión, bueno, mayor o igual a 160 o mayor o igual a 100 en diastólica, ¿sí? Esos valores son los más actualizados que tenemos según bibliografía. Bueno, este dibujo ustedes ya lo vieron, que tiene que ver, digamos, con el tensiómetro. Todas las partes tienen que saberlos, chequearlos. Tiene que estar higienizado, que no tenga sangre, que no tenga ¿sí? otras sustancias, porque imagínense ustedes, ¿no? Que le vengan a controlar la presión con algo que está mojado, que está húmedo, que tiene un aspecto o coloración dudosa, y yo no me lo dejaría colocar, yo creo que ustedes tampoco, ¿no? Bueno, todas las partes también del estetoscopio, creo que la profesora también se lo subió, las olivas, los auriculares, ¿sí? Los tubos de goma y las distintas partes también que a veces pueden tener algunos estetoscopios, como aquellos que se los denomina de doble campana, ¿sí? Donde de un lado está el diafragma, del otro lado está la campana para sonidos altos, sonidos bajos. Bueno, ahí tienen para verlo. Entiendo que también están en la bibliografía.